Bueno, y tal cual, como les adelanté el bloque anterior, nos metemos ahora en lo que es este tema que tiene absolutamente conmovida, preocupada toda la sociedad argentina, muy particularmente en lo que es Santa Fe, Rosario, que como hace un tiempo ya viene siendo protagonista de este tema tan delicado que parecería ser que el Rosario cayó en manos de del narcotráfico, con hechos de violencia de todos los días, bueno, lo que conocemos. Hay un tema que se agravó muchísimo, y desde el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, se empezaron a incrementar las medidas para contrarrestar esto, pero aparecieron muchas dudas con este tema, ¿no? Y lo planteamos acá ayer, por eso ahora lo vamos a meter mucho más profundamente, vamos a hablar, como decimos siempre, con los que saben. ¿Por qué? Porque la pregunta que mucha gente me hizo a mí, pero también otra gente dice, sí, ¿por qué no interviene el ejército? Porque ya está visto que en el caso de Rosario, en Santa Fe, la policía provincial, la federal, no alcanza. ¿Por qué no interviene el ejército? Y entonces uno le explica, no, que la ley de seguridad interior, y hay mucha gente que no lo entiende. Vamos a hablar de este tema con quien ha sido senadora de la Nación, representando a la provincia de Salta durante importantes periodos, y es una reconocida dirigente de la política, pero también del ámbito de la justicia de Salta. Hablo de la doctora Sonia Margarita Escudero. Doctor Escudero, ¿cómo le va? Qué gusto. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por su tiempo, como siempre, un gusto. Gracias por la invitación, por el contacto. No, por favor. Bueno, doctora Sonia, le propongo que arranquemos con esto. Como le digo, la doctora Escudero ha sido senadora nacional, pero más allá de eso es una estudiosa de todo lo que es el tema de la Constitución y demás. Le traslado la pregunta que me hace a mí la gente, che, ¿por qué de una sola vez no interviene el ejército en el tema? Y le digo, bueno, la ley de seguridad interior. ¿Por qué no puede intervenir directamente el ejército, Sonia? Porque está prohibido por la ley. Yo fui en el Senado presidenta de la Comisión de Seguridad Interior. Sí, señora. O sea que lo que veíamos siempre era que todas las acciones y todo... que se respete esa división que se hizo al recuperarse la democracia después de 1973 entre lo que es seguridad interior y lo que es defensa. Entonces, las fuerzas militares, las fuerzas armadas, tienen una formación que es la guerra. Eso significa que están entrenados para destruir al enemigo. Las fuerzas de seguridad, que son las que intervienen dentro del país, están formadas para disuadir, para prevenir, para disuadir la violencia y, por supuesto, en caso de infraganti, obviamente, para detener, ¿no?, a la persona que está detenida. Esos son los límites que ha marcado la Ley de Seguridad Interior. Y eso fue la respuesta democrática a todos los excesos y los delitos cometidos por las fuerzas en la supuesta, ¿no?, la llamada guerra contra el terrorismo, ¿no?, la guerra contra la subversión. Cuando se sacó el ejército a las calles para luchar contra el enemigo interno, lo que tuvimos fue, bueno, muertes, ¿no?, muertes innecesarias. Después el Estado renunciando a la superioridad ética que tiene que tener en la lucha contra el delito y cometiendo a su vez delitos. Las fuerzas armadas están preparadas para la guerra. El narcotráfico no es una guerra. El narcotráfico es un delito. Hay bandas organizadas. Entonces tenemos por un lado, como bien dice el doctor Lorenzetti, ¿no? Por un lado tenemos bandas organizadas y por el otro lado tenemos un Estado completamente desorganizado. Entonces, ya desde el año 2009, desde la Corte Suprema se está diciendo lo que hay que crear es una fuerza federal especialista en narcotráfico, pero
que sea independiente, que no esté sujeta a los cambios políticos que suceden en el país cada 4 o cada 8 años. Ujú. Entonces, eso es lo que dice, profesionalizar la lucha contra el narcotráfico, que no es terrorismo. Entonces, querer confundir, ¿no? Ujú. El terrorismo con el narcotráfico es un error conceptual muy grande y muy grave. Aquí no podemos decir, ¿no es cierto?, que Rosario está tomado por los narcos. O sea, hay barrios que están tomados por los narcos, hay zonas que están tomadas por los narcos, y aparentemente lo que hay en este caso es una presión sobre el gobierno por las condiciones carcelarias, ¿no? Ujú. Y entonces sobre eso es lo que hay que poner el foco. ¿Para qué vamos a sacar el ejército a las calles si lo que tenemos es un problema de conflicto, Claro, ¿no? claro. Con las cárceles? Entonces lo vamos a solucionar con soldados que no están preparados, los vas a mandar a la calle para que los maten o para que ellos maten. O sea, ese es el problema. Entonces aquí no es discutir, no es grandes títulos, ¿no?, para la población. No. Aquí necesitamos resolver el problema. Estos cabecillas narcos, digamos, están generalmente en cárceles federales. Claro. Aquí hay un problema federal, no es solamente el problema de la provincia, ¿no? Entonces, las cárceles no están preparadas, ¿no?, para esto. Si nuestras cárceles se convierten en el lugar de reunión y de asociación, ¿no?, de diferentes jefes, de diferentes bandas, bueno, aquí tenemos un problema. ¿Cómo lo desarmamos? Con el ejército en las calles no es así. Entonces, hace falta inteligencia criminal, hace falta gente muy profesionalizada, hace falta dotar a las fuerzas federales que tenemos, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tenemos 4 fuerzas muy respetadas y muy respetables que necesitan ser equipadas y que necesitan seguir su profesionalismo. Y eso es lo que hay que ver, ¿cierto? Dotar de los elementos que necesiten las fuerzas, capacitarlas permanentemente, pero de ninguna manera sacar a las Fuerzas Armadas a hacer algo para lo que no están preparados. Entonces, en ese sentido hay que ser muy estricta. Y si se quiere, digamos, que el ejército o las Fuerzas Armadas, además de una cooperación logística, que es lo que permite la ley, tengan otras funciones, bueno, eso tiene que discutirse en el Congreso con una modificación de la Ley de Seguridad Interior. La debería escuchar a usted, doctor Escudero, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, porque usted acaba de describir de una manera muy sencilla, muy entendible, como siempre lo hacen, este tema tan complejo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo de Yarlora, el gobernador de Córdoba? Porque yo lo escuché, y seguramente usted también, y dijo, bueno, hay que mandar un proyecto al Congreso para que se modifique la Ley de Seguridad Interior. Yo acá tengo el título 6, el artículo 31, dice, modifiquemos esto porque según este artículo, la única, o el 32 mejor dicho, dice que la única forma que la Fuerza Armada puede intervenir en esto es si se declara el estado de sitio. Pero usted acaba de plantearlo realmente en los parámetros que se debería manejar este tema. Llama la atención, doctor Escudero, que un gobernador y quienes están hoy encargados de este tema lo hagan pasar por otro lado. Acá aparece mucho la intencionalidad política, me parece. Sí, aquí ese es el problema, ¿no? Por supuesto que todos nos solidarizamos con la gente de Rosario, con la gravedad de la gente de Rosario, pero nosotros lo vivimos también en el norte de nuestra provincia. Claro. Tenemos los ajustes de cuentas entre bandas, Sí. Lo conocemos muy bien, y no estamos pidiendo que venga el ejército a ocupar Orán, Tartagal, Agua Blanca, no lo estamos diciendo porque sabremos claramente que esto es un tema de criminalidad organizada que trasciende muchas veces las fronteras del país. Rosario está en el corazón de la hidrovía. Los cargamentos de droga que deben pasar por ahí son enormes. Entonces, lo que se está planteando es la necesidad de inteligencia criminal, la necesidad de una agencia federal que actúe en consonancia con agencias federales de los otros países
vecinos tienen también el problema, para ver cómo neutralizamos este tema. Y algo de lo que poco se habla es, bueno, ¿cómo hacemos para que el negocio del narcotráfico no sea tan rentable? Entonces, aquí hay que seguir las rutas del dinero. Pero como eso es molesto, ¿sí? Porque eso, digamos, complicaría a muchos profesionales. Toca demasiados, pisa demasiados callos, diríamos acá en el norte, doctor Escudero. Exactamente. Entonces, por eso la Agencia Federal Independiente es necesaria, porque aquí hay que aplicar el tema del dinero y el lavado de dinero, y a todos aquellos responsables de facilitar el lavado del dinero que viene de la droga. Ahora, lo relaciono con esto que acaba de hacer mención, doctora, porque ayer me mandaba un mensaje una querida amiga, que también usted la conoce, la señora Seriani, y me decía, Daniel, haga mención al tema este de que ahora la hidrovía lo va a controlar Estados Unidos, y hablan de una pérdida de soberanía y demás, y usted acaba de decir, ¿no?, que tienen todo el control de ese tema. ¿Tendrá que ver con esto en particular? ¿No está relacionado con este tema? ¿Cómo lo ve a esa cuestión, doctor Escudero? ¿Cuál es específicamente la cuestión? Que resignamos soberanía por... Exacto, bueno, eso es lo que plantean, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en nuestra sesión hay que analizar un evento que pasó en San Pablo y habría que analizar cuáles fueron las causas y cómo se pudo neutralizar, porque también fue hace varios años, yo era senadora, y fue la ciudad de San Pablo tomada, ¿no? Por unas distintas bandas narcos y todo conducido desde la cárcel, ¿no? Y amedrentando a toda la ciudad de San Pablo. O sea, eso recuerda un poco, ¿no?, a esto que, digamos, en menor medida está sucediendo en Rosario. Entonces, no es algo nuevo, es algo que sucede, digamos, el origen está en las cárceles y cómo esas bandas organizadas logran amedrentar a la población porque están pidiendo algo. O sea, hay que ver, digamos, de qué forma se neutraliza eso. Y quienes crean que el ejército va a neutralizar eso están absolutamente equivocados, no conocen el problema, no conocen la raíz del problema. Exacto. Claro, no seguimos la ruta del dinero. O sea, no vamos a terminar con esto. No vamos a terminar con esto. Qué interesante lo que nos dice el doctor Escudero. Bueno, usted sabe, siempre estuve siguiendo toda su carrera política, pero particularmente en el Senado. Así que con la producción del programa decíamos, tenemos que hablar con los doctores Escudero, porque creo que es lo que hacía falta escuchar en esto, porque hay un montón de cosas. Yo escucho por ahí gente que realmente, digo, es que está tocando de oído, no tiene idea cómo es. Y son, bueno, funcionarios importantes del gobierno nacional, pero también desde el Congreso, desde el Senado, desde el diputado, el tema del estado de sitio. Y vos decís, realmente se desconoce esta cuestión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cada vez que se busca limitar derechos constitucionales, limitar garantías constitucionales, digamos, porque siempre el perjudicado es el más vulnerable. Aquí no hay que perder vista que estamos frente al crimen organizado, que estamos frente a bandas delictivas que ganan mucho dinero y que después tienen una facilidad muy grande en blanquear ese dinero. Entonces hay que ver toda esta, ¿no?, esta sucesión de complicidades para poder reducir, que no voy a decir eliminar, reducir el poder de esas bandas, neutralizarlas y poder poco a poco avanzar en una sociedad donde haya menos narcotráfico, pero para eso tenemos que trabajar también sobre la demanda. No, claro, mientras haya demanda, estamos en el horno, como decimos acá, doctora, ¿no? Claro, mientras haya una demanda va a haber... Claro, siempre va a haber quien la ofrezca. Exactamente. Por eso no es el ejército el que va a resolver un problema de mercado, ¿eh? Aquí hay que trabajar sobre la demanda, que la gente no quiera consumir drogas, que se consuman menos drogas, y también hay que trabajar sobre la oferta. ¿Y qué hay que hacer con la oferta? Hay que reducir la ganancia. Y por eso el tema del lavado de dinero es tan importante.
No, por supuesto. Bueno, por eso queremos hablar con usted, reitero, es alguien que lo conoce muy, pero muy bien a la cuestión. Doctora, no quiero dejar pasar la oportunidad, queríamos que nos hable de este tema específicamente, porque sabe que usted lo conocía muy bien, pero no puedo dejar de preguntarle, cuénteme, doctora, ¿cómo está viendo este escenario político, esta realidad política? Milei presidente, se acaba de conocer una inflación del 13%, bajó, sigue siendo alto, pero la gente se está muriendo de hambre. Yo digo, es como que vos en tu casa le mostré un plazo fijo a tu mujer y tu hijo, decís, mirá, hice un plazo fijo, pero la familia no come. Esa es mi opinión. ¿Cómo lo analiza este contexto, Sonia? La preocupación, obviamente, es un gobierno nuevo, un gobierno que tuvo un gran respaldo popular y que todas las encuestas dicen que tiene un gran apoyo popular, que ha cometido algunos errores, digamos, propios de la inexperiencia, como ha sido mandar un proyecto de ley con 600 artículos al Congreso y pretender que se trate en 15 días. Ahí nosotros vimos, el pueblo argentino vio salir adelante un Congreso que, aunque le dijeron en 15 días, había leído, ¿no? El inciso del último artículo y se plantó en aquello que no podía hacer y que creían honestamente los diputados que iba a perjudicar a la ciudadanía. Por eso me parece que está bien que esto haya sido un llamado de atención y haya generado mesas de diálogo, que es lo que tiene que haber en la Argentina, mesas de diálogo. Creo que el pueblo argentino lo votó al presidente para que baje la inflación, ¿no? Eso es lo primero que se votó. Yo coincido con el objetivo del déficit cero. Sí, claro. Eso hay que ver a qué velocidad. Y la velocidad de ir achicando el déficit depende obviamente de las necesidades esenciales de la población. O sea, no puedo poner el déficit cero por encima del ingreso de los jubilados, por encima de los salarios docentes, por encima, digamos, de los comedores, ¿no? Cortando lo que es la vida social. O sea, esa no es la forma, me parece, y eso es lo que me preocupa del gobierno cuando se habla mucho de números, pero no se habla de las personas, ¿no? Detrás de los números están las personas. Yo creo que hay que acompañar al gobierno nacional en todo lo que sea lucha contra la corrupción. En eso estamos todos de acuerdo y vamos a estar a su lado. Pero para luchar contra la corrupción no significa que tenga que eliminar los programas. O sea, si hay corrupción, limpio la corrupción, pero no elimino los programas, que a través de los programas se da satisfacción a necesidades esenciales de la población, y eso aquí en el norte lo conocemos mucho, ¿no? Si se cierran comedores, Bueno, eso le quería preguntar para cerrar esta gentil charla, como siempre, con usted, Sonia. ¿Cómo ve la postura del gobernador, lo que está haciendo Gustavo Sáenz en esto? No solo él, los gobernadores en general, pero acá particularmente, en la provincia que se ha visto, muy pero muy comprimido económicamente, no hay incentivo docente, subsidios al transporte, como usted decía recién, fondos para atender programas de salud específicos como los oncológicos, la obra pública. ¿Cómo ve la postura del gobierno provincial frente a esto? Bueno, yo lo veo al gobernador firme, ¿no?, en sus reclamos ante la nación, pero al mismo tiempo abierto al diálogo, que me parece que es una posición correcta, ¿no? La situación de la provincia es muy difícil, o sea, el corte del subsidio del transporte genera costos que con los sueldos, ¿no?, de las personas, el sueldo promedio, no se pueden afrontar. Esa es la realidad, no se pueden afrontar. Los docentes, se les quitaron el incentivo docente y les aumentaron, ¿no?, el precio, el costo del pasaje colectivo, o sea, no se puede. O sea, entonces por eso yo digo, el objetivo del déficit cero tiene que tener una velocidad que permita que la gente siga viviendo con dignidad. Yo espero que el gobierno entienda las distintas realidades y pueda, ¿no?, flexibilizar el tema. Si no quiere el incentivo docente, habrá que llamarle de otra forma, pero el incentivo docente es una conquista de los docentes. Entonces no se puede borrar de un plumazo algo que fue la conquista de una lucha muy larga, ¿no?, de parte de los docentes. Yo creo que en el gobierno podemos decir que es un éxito que haya podido cesar clases, ¿no?
en medio de este conflicto. Sí, por supuesto, claro. Hay que hacer un gran reconocimiento al esfuerzo que están haciendo los docentes de seguir su lucha, pero al mismo tiempo no dejar a los niños sin clases, ¿no? Doctor Escudero, como siempre, un gusto. La idea será consultarla más a menudo, como lo hemos hecho siempre, porque nos interesa su observación, su mirada, su análisis de este contexto político tan complejo, ¿no? Así que bueno, la estaremos llamando como siempre. Gracias, doctor Escudero, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Daniel, y un saludo a la audiencia. Gracias, un beso, Sonia.